El libro del profeta Daniel, capítulo 9. Era ahora el primer año del reinado del rey Darío, el hijo de Asuero. Darío era un medo, pero se convirtió en rey de los caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, descubrí, leyendo el libro de Jeremías, el profeta, que Jerusalén debe permanecer desolada durante 70 años. Así que le rogué sinceramente al Señor, Dios, que pusiera fin a nuestro cautiverio y nos enviara de regreso a nuestra propia tierra. Mientras oraba, ayunaba y vestía cilicio, y me rociaba con ceniza, y confesaba mis pecados y los de mi gente. Oh Señor, oré, eres un Dios grande y maravilloso, que siempre cumple sus promesas, misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus leyes. Pero hemos pecado tanto, nos hemos rebelado contra ti y despreciado tus mandamientos. Nos hemos negado a escuchar a tus siervos, los profetas, a quienes enviaste una y otra vez a lo largo de los años con tu mensaje, nuestros reyes y príncipes y a todo el pueblo. Oh Señor, eres justo, pero en lo que respecta a nosotros, siempre estamos avergonzados por el pecado. Sí, todos nosotros, los hombres de Judá, el pueblo de Jerusalén y todo Israel, esparcidos cerca y lejos, donde quiera que nos hayas conducido, a causa de nuestra deslealtad hacia ti. Oh Señor, nosotros y nuestros reyes, príncipes y padres, estamos abrumados por la vergüenza de todos nuestros pecados. Pero el Señor nuestro Dios es misericordioso y perdona incluso a los que se han rebelado contra Él. Oh Señor nuestro Dios, te hemos desobedecido. Hemos desobedecido todas las leyes que nos diste a través de tus siervos los profetas. Todo Israel ha desobedecido. Nos hemos apartado de ti y no hemos escuchado tu voz. Por eso la terrible maldición de Dios nos ha aplastado. La maldición escrita en la ley de Moisés, tu siervo. Has hecho exactamente lo que nos advertiste que harías. Nunca en toda la historia ha habido un desastre como lo que sucedió en Jerusalén, para nosotros y nuestros gobernantes. Cada maldición contra nosotros, escrita en la ley de Moisés, se ha hecho realidad. Y todo el mal que has predicho, todo ha llegado, pero aún así seguimos negándonos a satisfacer al Señor nuestro Dios, al no reconocer nuestros pecados y obrar bien. Por lo que el Señor deliberadamente nos aplastó con la calamidad que preparó. Él es justo en todo lo que hace, pero no obedecimos. Oh Señor nuestro Dios, trajiste honor duradero a tu nombre, al sacar a tu pueblo de Egipto en una gran demostración de poder. Señor, hazlo de nuevo, aunque hemos pecado tanto y estamos llenos de maldad. Sin embargo, debido a todas tus misericordias fieles, Señor, aparta tu furiosa ira de Jerusalén, tu propia ciudad, tu montaña santa. Los paganos se burlan de ti, porque tu ciudad yace en ruinas por nuestros pecados. Oh Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo. Escucha mientras te suplico. Deja que tu rostro brille de nuevo con paz. Oh Señor, escucha. Oh Dios, perdona. Oh Dios, escúchame y actúa. No te demores por tu propio bien, oh Señor, porque tu pueblo y tu ciudad llevan tu nombre. Incluso mientras yo estaba orando y confesando mi pecado y los pecados de mi pueblo, suplicando desesperadamente al Señor mi Dios por Jerusalén, su monte santo, Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, voló rápidamente hacia mí en el momento del sacrificio vespertino y me dijo: Daniel, estoy aquí para ayudarte a comprender los planes de Dios.
En el momento en que comenzaste a orar, se dio la orden. Estoy aquí para decirte lo que es. Fue porque Dios te ama mucho. Escucha, trata de entender el significado de la visión que viste. El Señor ha ordenado 490 años de castigo adicional sobre Jerusalén y tu pueblo, para que aprendan a mantenerse alejados del pecado y su culpa sea limpiada. Entonces el reino de la justicia eterna comenzará y el lugar santísimo, en el templo, será dedicado nuevamente, como los profetas han declarado. Ahora escucha, serán 49 años, más 434 años desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga el ungido. Las calles de Jerusalén y los muros serán reconstruidos, a pesar de los tiempos peligrosos. Y después de este periodo de 434 años, el ungido será asesinado. Su reino aún no se habrá realizado. Y se levantará un rey cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. Ellos serán abrumados como con una inundación y una guerra, y sus miserias se decretan desde este momento hasta el final. Este rey hará un tratado de 7 años con el pueblo, pero después de la mitad de ese tiempo romperá su promesa y evitará que los judíos realicen todos sus sacrificios. Entonces, en el colmo de todas sus terribles acciones, el enemigo profanará por completo el santuario de Dios. Pero en el tiempo y el plan de Dios, su juicio se derramará sobre este maligno. Les dije hace algunos años que en el New York Herald Tribune apareció una caricatura que mostraba a un típico estadounidense anciano sentado en una mecedora leyendo una copia del New York Herald Tribune, y los titulares eran Israel declarado Estado, y un niño jugando en el suelo a los pies de su abuelo. Ahora estaba diciendo: abuelo, ahora que Israel está de vuelta en su propia tierra, ¿qué pasará después? Y el abuelo responde: espera, hijo, mientras agarro mi Biblia. Para mucha gente esto es de lo más extraño. Ellos se imaginan que si quieres saber lo que está pasando en nuestro mundo, el significado y trascendencia de los eventos contemporáneos, debes tomar un periódico. Las opiniones diferirán en cuanto a cuál debes tomar, pero dicen que es la forma de leer los eventos contemporáneos. Pero yo les digo que los periódicos están muy limitados en lo que pueden decirles. Pueden decirles el pasado inmediato, pueden adivinar el presente inmediato, pero eso es demasiado estrecho de su parte para comprender lo que está sucediendo en nuestro mundo. Es la Biblia mucho más relevante, y yo solo quisiera que más personas, en lugar de leer sus periódicos en el tren a Londres, leyeran la Biblia y realmente se enteraran de lo que está sucediendo en nuestra situación y en nuestra propia nación, porque todo está ahí. Y Daniel es una de las partes de la Biblia que es una mezcla de historia y profecía. La historia es un registro de la historia pasada y la profecía es un registro de la historia futura. En la Biblia usualmente se fecha con mucho cuidado en el año en el que murió el rey Usías o en cualquier año que fuere, pero la profecía es por lo general sin fecha. Pero en Daniel capítulo 9 tenemos un milagro de profecía fechada. Esto permite que las personas puedan describir lo que va a pasar, y no solo lo que va a pasar, sino cuándo va a pasar, hasta el año de precisión y hasta 5 siglos por delante. Solo Dios puede producir el milagro de la profecía y escribir la historia de los eventos 500 años antes de que ocurran. Ahora vamos a mirar muy profundamente este capítulo esta mañana. Comenzamos con la promesa de las Escrituras. De hecho, todo comenzó cuando Daniel, un hombre de 87 años,
Leyó su Biblia. Nunca seremos demasiado viejos para leer nuestras Biblias. La anciana que estaba leyendo las Escrituras y le preguntaron, ¿por qué lo haces a tu edad? Ella respondió, estoy repasando para mis exámenes finales. Y Daniel, a los 87 años, todavía es un estudiante de la Biblia. Todavía prefiere la palabra de Dios antes que el Crónica Diaria de Babilonia, o como se llamará el diario, por lo que está leyendo la palabra de Dios. Y la está leyendo a causa de los días en que vivió. La estaba leyendo en el primer año de Darío, que reinaba sobre la conquistada Babilonia. Ahora, ¿qué está buscando en su Biblia? Está buscando una pista sobre el significado en el plan de Dios, del increíble cambio que ha tenido lugar en el país que conoce desde su adolescencia. Babilonia ha caído. El último rey, Belsasar, celebró esa fiesta de borrachos y está muerto. Y ahora los persas han conquistado. Y Ciro, el rey de Persia, ha puesto a su sobrino Darío como virrey de Babilonia. Daniel es el primer ministro de Estado a los 87, y Daniel, gracias a Dios, no es el tipo de político que no tiene tiempo para la palabra de Dios. Lee su Biblia y la pregunta en su mente es, ¿cómo afectará el cambio de gobierno al pueblo de Dios ahora que estamos bajo los persas? ¿Existe la posibilidad de que regresemos a nuestra propia tierra, a la libertad que una vez disfrutamos? ¿El cambio de gobierno significa liberación para nosotros? Y es una pregunta natural porque fue el cruel tirano Nabucodonosor quien arrastró al joven Daniel a los 16 años de edad de su casa y a cientos de sus compatriotas. Y en última instancia, unos años más tarde, destruyó Jerusalén hasta el suelo. Este nuevo gobierno significará libertad. Y él va a Dios con esta pregunta, antes de ir a los hombres, antes de preguntarle a Darío, el nuevo rey, o Ciro, el nuevo emperador, aunque Ciro va a ser el que les dará la libertad. Él va a Dios y les dice, Dios, ¿qué dices? ¿Qué sigue en tu plan? Y antes de ir a Dios en oración, va a Dios en estudio bíblico. Cuán importante es escuchar lo que Dios ya ha dicho antes de pedirle que diga algo más. Dios ya nos ha dicho miles de cosas. Y nuestro primer trabajo es averiguar lo que ya ha dicho y luego pedirle que tenga más luz para darnos, además de lo que hemos leído. Daniel no tenía toda la Biblia que tenemos nosotros, no tenía el Nuevo Testamento, no tenía todo el Antiguo Testamento todavía. Estaba escribiendo parte de él en su diario íntimo, pero tenía libros, y en esos libros se registraron las palabras de Dios a los profetas anteriores. Entre ellos, un hombre que había conocido cuando era un adolescente en Jerusalén, un hombre solitario llamado Jeremías. Jeremías, de todos los predicadores en Israel en ese momento, había sido el que había profetizado la perdición. Y lo llamaron el pesimista. Y hasta el día de hoy, si eres el pesimista de tu pueblo, te llamarán Jeremías. Cuando los otros profetas dijeron paz, Jeremías dijo guerra. Cuando los otros profetas dijeron seguridad, Jeremías dijo exilio. E incluso cuando ocurrió el exilio, en los primeros años, unos pocos miles de personas fueron llevadas encadenadas y un falso profeta dijo que solo serían un par de años. Pero Jeremías dijo que pasarían 70 años antes de que regresen. Jeremías no era un predicador popular. Él no reconfortaba a la gente y los despedía después de un hermoso sermón. Los dejaba odiándolo, porque perturbaba su paz y seguridad muy profundamente. Pero Jeremías sabía que nada de lo que Dios hace es arbitrario, y Jeremías sabía que la tierra tenía que estar vacía y desolada durante 70 años. ¿Saben por qué? Hay una razón muy simple y obvia, y como agricultor, ex agricultor, aprecio la razón. Dios les había dicho que podían tener esa tierra santa, pero debían cuidarla. Y por lo tanto, cada 7 años debían darle a la tierra un descanso sabático. Debía ser un año de cada 7.
Y durante casi 500 años, para ser precisos, 490 años, no habían permitido que la tierra estuviera en barbecho. Los ávidos agricultores habían estado cosechando cosecha tras cosecha tras cosecha, solo interesados en hacer dinero. Muy parecido a lo mismo que pasa hoy en día en la agricultura, creyendo que puedes elegir seguir tratando la tierra de Dios con codicia sin ningún temor de represalia. Por lo que Dios dijo que su tierra debía permanecer en barbecho durante 70 años y tener un año sabático. Así es como funciona, lo encontrarán claramente en el libro de las Crónicas. Durante 490 años habían sido tan codiciosos que no le dieron a la tierra santa de Dios su séptimo año de descanso. Así que Dios dijo que descansaría durante 70 años y entonces podrían regresar. Cuando Dios decide un largo periodo de tiempo, siempre hay una razón para ello, siempre. Dios no es arbitrario. Y por eso Daniel, leyendo el libro de Jeremías, está tratando de encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Cuándo volveremos a nuestra propia tierra y a nuestra propia ciudad? Y su corazón debe haber fallado un latido cuando leyó 70 años, porque ya ha estado afuera un poco más de 67 años y ahora tiene más de 80. Y tal vez se pregunta si alguna vez vivirá para verlo, y ahora sabe que es casi inmediato. Y el anciano, leyendo su Biblia, tiene la respuesta. Está en Jeremías 25 y Jeremías 29. Y si ustedes leen Jeremías 29, cuidadosamente verán que hay, en conexión a la promesa del regreso de Jerusalén, una condición para esa promesa. La condición es: si me buscas con todo tu corazón, me encontrarás, y te escucharé y te responderé. En otras palabras, esto no sucederá automáticamente, sucederá como resultado de la oración. Después de 70 años, cuando me llamen, me encontrarás, y voy a escuchar y voy a poner fin a la esclavitud. Daniel se da cuenta de inmediato que nadie está orando. Casi 70 años han pasado y está a la vista la posibilidad de volver, y ninguno de ellos está orando. Ese es el descubrimiento asombroso que él hace, y lo que revoluciona toda su vida en ese punto. Podrían regresar si clamaban a Dios, pero no estaban clamando. Por lo que Daniel no cometió el error que algunos cristianos cometen y culpó a todos los demás por no orar. Culpar a todos los demás por no hacer lo que Dios les había dicho que hicieran. Daniel dice: voy a empezar. Y deliberadamente se preparó de una manera determinada para orar por el cumplimiento de esa promesa de Dios. Puso su rostro hacia Dios. Estaba decidido sobre eso. Puso su rostro mirando a Dios. Cambió su ropa deliberadamente porque se dio cuenta de que toda la pompa y la alegría de su túnica de primer ministro no eran adecuadas para la oración que tenía que orar. Así que se cambió de ropa, se puso cilicio y ceniza, se fue sin su desayuno y su almuerzo, y su té, y su cena o lo que hiciera, y buscó el rostro de Dios. Tenemos la idea de que solo se debe orar cuando estamos de humor, solo cuando estamos contentos y rozagantes. Nada tan lejos de eso. Para Daniel, la oración era un trabajo duro, y se puso firme. A fin de cuentas, alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que orar a Dios para que esta promesa se cumpla. Alguien tiene que hacerlo. Él dijo que nos llevaría de vuelta a Jerusalén pasados 70 años, que están a punto de terminar. Vamos a estar aquí para siempre si nadie ora. Finalmente, él vivió para ver la primera vuelta, aunque él mismo nunca volvió. Pero vivió para ver que volvían. Daniel oró por esto. Por lo que pasamos de la promesa de la Escritura a la oración de súplica. ¿Qué oración? Nos enseña muchas lecciones de gran valor. Es un modelo de oración por la nación. Porque creo que nada menos que como Israel, nosotros estamos recibiendo hoy exactamente lo que merecemos. Lo único es que aún no estamos obteniendo todo lo que nos merecemos. Si alguna vez alguien nos enseñó cómo orar por nuestra propia nación, ese es Daniel, en esta oración. Veamos qué podemos aprender de ella. Notamos que comienza con adoración y alabanza.
por lo que Dios es y hace. Y esta nota de adoración se mantiene en toda la oración. Sigue siendo hermosas declaraciones sobre lo maravilloso que es Dios. Siempre debemos orar contra ese telón de fondo. El Dios que es leal, el Dios que guarda su palabra, el Dios que es misericordioso, el Dios que libera a su pueblo con mano poderosa una y otra vez. Daniel se vuelve hacia lo maravilloso que es Dios. Siempre es la nota de alabanza que mantiene. Pero quiero que noten que él pide perdón antes de pedir por favor. Aquí está el gran secreto de la oración. A Dios le encanta escuchar la oración que dice perdón antes de que diga por favor. El hombre natural viene a la presencia de Dios con una lista de compras. Por favor, por favor, por favor, por favor. Pero el hombre espiritual entra en la presencia de Dios con lo siento y lo siento. Y Daniel, mientras lee Jeremías, todo el horror de la situación y la enormidad de la culpa de su nación, se ve claramente que Dios había sido tan bueno con ellos, los había sacado de Egipto, les había dado su propia tierra, les había dado sus leyes, les había dado advertencias verbales y advertencias por escrito, que si no utilizaban adecuadamente su tierra, la perderían. Les envió beneficio tras beneficio tras beneficio, y no tomaron nota. Esperaron hasta que los profetas habían muerto y luego les hicieron monumentos. Cada vez que veo la estatua de bronce de Charles Spurgeon en la sede de la Unión Bautista, pienso en eso. Esto es lo que le hacemos a las voces del Señor. Los expulsamos mientras están vivos y les hacemos una estatua cuando están muertos. Eso es lo que le hicieron a los profetas, y Daniel ve todo esto desarrollándose en Jeremías y de repente ve el pecado como lo que es y ahora usa las palabras más fuertes en el idioma hebreo para describir lo que han hecho. Hemos pecado, hemos perdido el blanco, hemos sido traidores, estamos doblados, torcidos. Esa es la palabra literal que usa, es la palabra hebrea doblado. Y usa el idioma todo lo que puede. Y cada palabra es la palabra más fuerte que puede usar. Cuán débiles son nuestros propios sinónimos en español para el sonido de pecado. Hablamos de nuestras faltas, nuestras fallas, nuestras debilidades. Pero Daniel dice, hemos sido traidores. Nuestra misma inquietud muestra lo que hemos sido. Y él lo derrama todo porque aunque Dios ha sido tan bueno con ellos, ellos han sido muy malos con él. Y había sido toda la nación. Es lo más fácil señalar a un pequeño grupo de la nación, decir que tienen la culpa de que aquel partido político es la causa de todos nuestros problemas. Es este grupo. Si pudiéramos sacar este grupo estaríamos bien. Nosotros culpamos al gobierno, a los sindicatos, culpamos a los medios de comunicación, culpamos a todos. Pero Daniel dice que es justo a través de nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestra gente, todos estamos en esto juntos. Y por lo tanto, no hay ningún llamado para que ninguno de nosotros señale a nadie más. Dice que todos tienen la culpa del desastre en el que está la nación. Así que Daniel lo confiesa. Y dice que es la catástrofe que sucedió y fue totalmente merecida. Dios, eres justo en todo lo que haces y tienes todo el derecho de aplastar nuestra tierra y nuestra ciudad. Señor, no me estoy quejando, tú tienes toda la razón al hacerlo, pero quiero que te des cuenta de algo que Daniel hace. Él nunca usa la palabra ellos. Lo que es más que notable, porque cuando estas cosas sucedieron, Daniel solo era un bebé. Daniel podría haber dicho, bueno, yo no estaba vivo cuando esto pasó. Estuve en el exilio toda mi vida adulta. De todos modos, yo solo era un niño, no tengo nada que ver con eso. Él realmente podría haber señalado el hecho de que había vivido una vida piadosa toda su vida. Solo hay dos personas en el Antiguo Testamento de las cuales nunca se ha registrado ningún pecado. Ambos se convirtieron en primeros ministros en el exilio, José y Daniel. Y ni siquiera sus enemigos pudieron encontrar algo malo en él. Daniel podría haber dicho, Señor, no tiene nada que ver conmigo, son ellos, la gente que solía vivir allí. Pero Daniel era un hombre demasiado espiritual para hacer eso. Se necesita un hombre santo para ser sensible al pecado real. Y se necesita un hombre santo para identificarse con él. Así que Daniel dijo, nosotros. Y no vamos a llegar a ninguna parte en Gran Bretaña hasta que estemos a decir nosotros, asumiendo la culpa.
No sirve de nada culpar a los medios de comunicación, tampoco a los explotadores comerciales, hasta que estemos preparados para decir nosotros. Y la tragedia es que el movimiento de protesta siempre dice ellos. Y es muy fácil marchar y decir el gobierno o los sindicatos o lo que sea. Es muy fácil correr con pancartas y decir ellos. Lo que Gran Bretaña está esperando no es un movimiento de protesta cristiana, sino un movimiento de oración cristiana que dice nosotros. Daniel era lo suficientemente grande como para decir nosotros. No excusó su propia parte en eso. Dijo nosotros. Y tenía todas las razones para decir ellos. Daniel dijo nosotros y confesó el pésimo estado de la nación. No era solo una postura mental, lo sintió. Sintió que su propia cara se sonrojaba. Estaba confundido él mismo, era vergüenza. Su cara buscó el rostro del Señor y luego descubrió que no podía presentarse ante él. Estaba siendo completamente honesto en lo que sentía. No estaba del lado de Dios, sino del lado de la nación. Y ese era el lado equivocado. ¡Qué oración! ¡Qué fácil que es señalar! Es tan fácil señalar aquello, esto o lo otro y decir que tenemos políticos que no parecen preocuparse por Dios, pero es toda la nación la que no está bien. Estaba en un debate en el Consejo de la Unión Bautista esta semana y un ministro se levantó y dijo, ¿qué podemos hacer para tratar de evitar que las iglesias se conviertan en salas de bingo y almacenes de muebles? Quise gritar, podríamos evitarlo llenándolas nosotros. Es nuestra culpa. Porque la mayoría de ellas se han quedado vacías por falta de interés. Y porque la gente no quiere venir y orarle a Dios. Así que todos somos culpables en esta nación. Le hemos fallado a nuestra nación. Y nuestra nación ya no nos escucha porque no les hemos dado la palabra de Dios. Les hemos dado comodidad en lugar de consuelo. Así que vamos a confesar en un momento, después en el servicio, que nos merecemos todo lo que recibimos. Y si este país se pone de rodillas, financieramente lo merecemos. Y si tenemos que caminar a la iglesia y no podemos venir en nuestros autos, nos lo merecemos. Y si tenemos que desenterrar nuestras flores y cultivar nuestras propias verduras, nos lo merecemos. Cuando consideras lo que Dios ha hecho por nosotros en este país durante 2000 años, enviamos misioneros, tenemos más Biblias en nuestro idioma que en cualquier otro idioma en la tierra. Tenemos iglesias y capillas capaces de reunirnos con total libertad en todas las comunidades en este país. Hemos tenido algunos de los mejores predicadores que el mundo ha visto. Lo hemos hecho todo a nuestra manera y simplemente no nos damos cuenta de nada. Y simplemente nos sacamos nuestros sombreros delante de Dios cuando celebramos una boda real en la abadía de Westminster. A 200 metros de la abadía estamos aprobando leyes que son absolutamente inmorales para los estándares de Dios. Simplemente no escaparemos. Dios es justo. Dios es justo. Y nos merecemos lo que nos pasa como nación. Estamos condenados por las oportunidades que hemos tenido. Pero Daniel no deja de orar. Sigue orando. Y ahora suplica misericordia. Sabe lo que quiere. Y sabe cómo conseguirlo. Si quieres aprender a obtener respuestas a una oración, escucha a Daniel. Si quieres saber cómo puedes persuadir a Dios para que te escuche, escucha a Daniel. Él sabe cómo puede persuadir a Dios. Veamos lo que dice. Primero que todo, le presenta a Dios lo que quiere. Dice, Dios, quiero que volvamos a nuestra tierra, quiero que restaures nuestra nación, quiero que nos devuelvas a Jerusalén y la reconstruyas. Eso es lo que quiero. Está pidiéndoles que siempre sean específicos en la oración y sepan lo que quieren pedir, pero también deben poder presentarle a Dios algunas muy buenas razones para que se los dé. Esta es la razón de por qué muchas de nuestras solicitudes no son respondidas, porque no podemos darle a Dios buenas razones para hacerlo. Pero Daniel sí. ¿Cuáles son los motivos por los que pide que se haga esto? Dice, no por nuestra propia justicia. No hay tal cosa. Así que no hay razón para venir a Dios y decir, voy a la iglesia con regularidad, trato de vivir decentemente. Eso no es lo suficientemente bueno. Así que no digamos eso. En este punto él dice, Dios, eres un Dios misericordioso, vengo por esa razón. Bueno, esa es una buena razón, pero no es suficiente. Luego viene a Dios y dice, Dios, voy a suplicarte sobre la base de las promesas en tu palabra. Esa es una buena razón.
Y si puedes encontrar una promesa que se ajuste a tu condición, realmente encontrarás una promesa que se ajuste y no se retuerza al sacarla de su contexto. No se puede hacer eso. Pero buscar una promesa que realmente se ajuste a la condición, le puedes decir a Dios, esa es tu palabra, cúmplela. Es una buena base para persuadirlo. Pero la mejor de todas es la que Daniel sigue enfatizando. Dice Dios, es tu reputación la que está en juego. Esa es tu gente, tu ciudad y es tu nombre. Los judíos están siendo ridiculizados. Nos hemos convertido en el chiste de la gente. Han escuchado siempre sobre el inglés, el irlandés y el judío. Por supuesto, todo el mundo ha escuchado chistes como ese. Siempre hay un punto común, siempre hay un judío. Nos hemos convertido en una burla entre la gente. Deuteronomio 28 dice que así será si abandonan a Dios. Una broma una vez que dejan a Dios. Y así nos convertimos en una broma. Daniel dice, se están riendo de nosotros, pero Dios dice, es de ti que se están burlando. Es a ti a quien están despreciando. Porque nos conocían por tu nombre y están diciendo, ¿qué clase de Dios era el Dios que confesaban, que confiaban? Los ha defraudado. Y entonces Dios es tu nombre, tu reputación, tu honor, tu gloria, es por tu bien que hago esta oración. Si puedes demostrarle a Dios que es para su gloria, puedes persuadirlo para que actúe. La mayor parte de nuestras peticiones a Dios son para gratificarnos a nosotros mismos en lugar de glorificarlo a Él mismo. Así que cuando estés preparándote para orar y puedas demostrarle a Dios que la respuesta a tu oración es por su bien, no por tu comodidad, ni por tu salud, ni por tu placer, ni por tu bien, sino por su bien, es por eso que no sé si puedo orar honestamente para que las huelgas terminen y que todos acepten la fase del gobierno que viene. Si soy realmente honesto al nivel espiritual, creo que casi tengo que orar al Señor para que sea mucho peor, porque eso tal vez lo glorificará más y la gente se volverá hacia Él. Es fácil convocar a un Día Nacional de Oración, en un estado de emergencia, solo para sentirnos cómodos nuevamente, solo para ser lo que fuimos nuevamente, y eso nos gratifica, pero no glorifica a Dios si simplemente nos vuelve a donde estábamos hace un mes. Entonces Daniel suplica por tu nombre, por tu bien, por tu gloria. Y tan audaz y confiado está en ese terreno que dice, Señor, no quiero demora, no te quedes con esto, no demores. Está pidiendo una respuesta inmediata. Qué valentía santa en la oración, porque tiene la base para la valentía, porque está seguro de su terreno. Es su gloria y su palabra. Ese es mi terreno, dice Daniel. Así que, Señor, no te demores en esto. Quiero una respuesta de inmediato. Quiero saber ahora. Y mientras oraba, alguien le toca el hombro. Se da la vuelta y el ángel Gabriel le dice, tengo la respuesta para ti. Es tremendo. ¿No es emocionante? Dice, literalmente el ángel lo tocó. Está diciendo, Dios, quiero una respuesta inmediata. Y el ángel Gabriel está ahí. No lo ha visto en 10 años. No se aterroriza esta vez porque reconoce el rostro. Nos estamos metiendo ahora en la tercera parte de nuestro estudio esta mañana. La profecía de la salvación. La oración de un hombre puede cambiar la historia de una nación. Si ese hombre es Daniel. O como Daniel. Una oración como esta, de un hombre como este, agita el cielo y el ángel Gabriel dice, tan pronto como comenzaste a orar, Dios me dijo que viniera. Y entonces el ángel Gabriel hace este rápido vuelo espacial desde el cielo más alto al dormitorio de Daniel. Antes de que termines de orar, Daniel, el Señor me envió para decirte cómo va a responder tu oración. Respuesta inmediata, si oramos como Daniel. El carácter de Daniel, el registro de Daniel, de la pasión de Daniel, de la confesión de Daniel, de todo de Daniel. Tal vez obtendríamos respuestas inmediatas con más frecuencia si fuéramos como Daniel. Por lo que el ángel Gabriel viene y le dice, Daniel, Dios te ama. Amado. Dios ama a los hombres así, porque son el tipo de persona que puede cooperar, el tipo de persona que ama a bendecir. Dios ya había enviado la respuesta entonces, y vamos a verla ahora, los últimos 4 versículos del capítulo 9.
Desde un punto de vista, Daniel obtuvo lo que quería, una respuesta inmediata. Desde otro punto de vista, fue una respuesta decepcionante. De nuevo, me sorprende un poco. Humorístico. Daniel dijo, quiero una respuesta pronto, ahora. Y Dios dijo, voy a contestar tu oración y me tomará 490 años hacerlo. Pero voy a contestarlo. 490 años. ¿Qué perspectiva diferente tiene Dios? ¿Cuánta paciencia tiene el Señor con nosotros? Queremos una respuesta para el martes y Dios dice, la voy a hacer en 490 años. Para Dios el tiempo es muy diferente. 1000 años es como un día. 490 años son solo medio día para el trabajo de Dios. Tenemos tanta prisa y queremos que Dios haga lo que queremos. Y Dios dice, lo tengo todo planeado. Dice que Dios ha cortado, literalmente arrancado, 490 años para hacer lo que le pidió Daniel de hacer. La palabra que se utiliza es la de sastres, que cortan tela para hacer un traje. Me he cortado 490 años. Literalmente Dios dijo 70 semanas. Pero la palabra semana no es una palabra literal. Semana es heptada o 7, así que dice 77. Y cuando leemos las predicciones y las aplicamos a la historia, no hay duda de lo que significa. Significa 77 de años. Y Dios dice que estas personas se han metido en este lío durante 490 años. Así que voy a sacarlas de ahí en 490 años. ¿Quién dice que Dios no es justo? ¿Quién dice que Dios es arbitrario? ¿No puedes ver por qué Dios planea lo que hace? Por eso ahora vamos a ver ahora muy brevemente estos 490 años o 70 semanas. Ha habido tantas discusiones y controversias sobre la interpretación de estos versículos que no puedo darles todas las interpretaciones. Hay cientos. Solo les voy a dar la que me parece la más simple y simplemente dejo que estudien el resto por ustedes mismos. Pero con solo tener la impresión de que Dios sabe lo que está haciendo es lo principal. Podemos enredarnos en el ejercicio intelectual de Daniel y las 70 semanas. Un comentario del Antiguo Testamento dice que estos versículos son la ciénaga sombría del Antiguo Testamento. Así que eso es verdad. Una vez que uno se queda atascado en las 70 semanas, quizás se quede ahí de por vida. Pero veámoslo muy brevemente, sencilla y directamente. Permítame señalar que Daniel hizo el simple paso de creer que la Biblia es literalmente verdad. Y por lo tanto, cuando la Biblia decía 70 años, creyó que significaba 70 años. La forma más sencilla de leer la Biblia, y él tenía toda la razón. Hacemos grandes problemas de la interpretación bíblica porque a menudo no tomamos literalmente lo que se supone que debe tomarse literalmente. La gente me dice, ¿todavía tomas la Biblia literalmente? Como si de alguna manera eso realmente no fuera lo que debemos hacer. Hoy, con toda nuestra erudición, parece que debemos tratar de encontrar algún significado peculiar oculto en ella. Es un simple principio de estudio bíblico que se debe creer la Biblia en su sentido simple y llano, a menos que otra parte de la Biblia les diga que no lo hagan. Así que Daniel dijo que 70 años significaban 70 años y buscó la respuesta y estaba en lo cierto. Por lo tanto, cuando la Biblia dice otros 490 años, yo lo tomo como otros 490 años y veremos que es correcto. Así que tomen la Biblia literalmente. Dios no quería confundirnos, Dios no quiere ocultar la verdad de nosotros. Quiere hablar con nosotros, por lo que pone un sentido simple y llano. Déjenme entonces tomar estos 4 versículos tan simplemente y llanamente como puedo. El primer versículo, Dios dice, tengo recortados 490 años de tiempo para tratar con Israel. Pero luego Dios le dice a Daniel, Daniel, te das cuenta de que no estás pidiendo la solución total del problema, solo estás pidiendo que Israel sea perdonado y la pena de su pecado eliminada. Quiero eliminar el poder del pecado. Quiero que sean justos. Y eso es lo que a menudo pedimos. Decimos, Señor, perdóname. Y no nos damos cuenta de que el Señor no solo quiere perdonarnos, sino que quiere eliminar el mal. Y por eso no solo quiere acabar con el pecado y quitar la transgresión y hacer expiación de la iniquidad, también quiere establecer la justicia y quiere sellar las visiones y los profetas cumpliéndolos y terminando con ellos y guardándolos en el armario para que estas predicciones ya no sean necesarias. Y quiere ungir al santo de los santos, quiere tener un santuario entre su pueblo. Y por eso en este versículo 24 Dios dice que lo llevará
490 años, 70 semanas de años, 70 veces 7 años, el mismo tiempo que se metieron en el lío, le tomará a él sacarlos de ahí. Hasta el punto en que tu pecado y tu transgresión y tu iniquidad se vayan. Y sufras una transformación moral y no vuelvas a hacer las cosas que te hicieron perder la ciudad. Ven que esto todavía no es cierto en Israel. Hoy en día Israel sigue pecando, por eso sigue teniendo dificultades en la Tierra Santa. Y por eso Dios dice, voy a completar el trabajo. Negativamente, el fin del pecado, la expiación de la iniquidad, quitar las transgresiones. Positivamente, establecer la justicia eterna, hacerlos buenos. No solo para perdonar el castigo y devolverte a Jerusalén, sino para eliminar el poder del pecado y tenerte ahí como un pueblo justo. Y Dios dice que le tomará 490 años llegar a tenerlos así. Este es el primer versículo. Ahora el segundo versículo, el 25, Dios habla de las primeras 69 semanas de años, o 483 años de la estrategia total de Dios. Ahora pasemos a su táctica. ¿Cómo lo vas? Bien, escuchen muy cuidadosamente ahora. En las primeras 69 semanas, dos cosas se llevarían a cabo. En primer lugar, en los primeros 49 años, las primeras 7 semanas de 7 años, en los primeros 49 años, 50 años, una generación, Jerusalén será reconstruida. Los tribunales y los callejones serán reconstruidos. Y saben que eso es exactamente lo que ocurrió. Y saben que esos 49 años nos llevan exactamente a la fecha del fin del Antiguo Testamento y del último profeta, Malaquías, 400 a.C. Y así todo encaja en el patrón de Dios. Durante esta última sección del período del Antiguo Testamento, en esos últimos 49 años, Jerusalén sería reconstruida, y ya saben cómo bajo Esdras y Nehemías fue reconstruida. Algunos de ustedes han visto esos muros conmigo, los que Nehemías construyó. Ahora, las próximas 62 semanas deben transcurrir antes de que el príncipe ungido venga a esta nación. 62 semanas son 434 años que van a transcurrir hasta que el príncipe ungido venga. Ahora, en hebreo la palabra ungido es Mesías. No hay duda de a quién se refiere. ¿Hay alguna dificultad aquí con la fecha? No quiero involucrarme en ello demasiado, pueden resolverlo por ustedes mismos. Es muy interesante de hacer. Nuestros calendarios lamentablemente están unos años desfasados y Jesús nació en el 4 a.C. o en el 6 a.C. Ahora sabemos que es así. Y por eso hay una ligera discrepancia en nuestros calendarios que hace que sea un poco difícil de resolver. Y hay dos posibilidades de cuánto dura un año para Dios. Una es que sea el año del calendario gregoriano, que tenemos 365 días y cuarto. La otra es que es de 360 días, 12 meses de 30 días cada uno, que es invariablemente, a través de la Biblia, la cuenta de Dios. Lo encontrarán en el libro de Apocalipsis, donde 42 meses son 1260 días, 30 días por mes. Ahora les voy a dar una opción de interpretación. Desde que se dio la orden de reconstruir Jerusalén hasta la venida del ungido serán 69 semanas, 483 años. Curiosamente, los dos sistemas encajan. Si la orden de reconstruir fue la orden de Artajerjes a Esdras en Esdras 7, en 458 a.C., entonces tomamos 483 años de 365 días y un cuarto y llegamos al bautismo de Jesús cuando el Espíritu Santo lo ungió. Por otro lado, si tomamos el mandato de Artajerjes a Nehemías, en el 445 a.C., dado Nehemías en el capítulo 2 de Nehemías, y tomamos 483 años de 360 días, se llega al mes de Nisán, en el año 29, cuando Jesús se sentó en un asno y entró en Jerusalén. Tu rey viene montado en un asno, tu príncipe ungido está aquí. De cualquier manera, es un poco menos de 500 años después del decreto de construcción de Jerusalén que el príncipe Mesías viene a Jerusalén. ¿No es increíble el tiempo de Dios?
Y así el versículo 25 se ha hecho realidad. Ahora el versículo 26 hace una cosa bastante inusual. Dice que después de las 62 semanas, no dice durante las 70. La Biblia es muy cuidadosa en el lenguaje. Dios nunca desperdicia una palabra. Después de las 62 semanas, pero no dice durante las 70, tomemos el versículo 26 por el momento. Después de que el Mesías ha llegado a Jerusalén, dos eventos sucederán. Uno, el ungido será cortado y no tendrá nada. En lo que respecta a los judíos, eso es exactamente lo que sucedió. A los pocos días de haber entrado en Jerusalén como su príncipe venidero, lo clavaron en una cruz y dijeron: fuera con él, que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Que lo crucificaran, y crucificaron a Jesús. Y Daniel dijo que iba a suceder después de la semana 62, y así fue. Y no tuvo un trono en Israel. Unos días después o unas semanas después, cuando ascendió al cielo, sus discípulos estaban tan desconcertados que dijeron: Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Pensamos que venías a ser rey. Y Jesús los reprendió y les dijo: no es para que ustedes lo sepan. Obviamente todavía no era el tiempo. Y la segunda cosa que iba a suceder después de las 62 semanas era esto: que la ciudad volvería a ser destruida. Y en el año 70, como una inundación, los ejércitos romanos llegaron a esa ciudad y la destruyeron. Y quemaron el templo hasta los cimientos. Y Jerusalén dejó de existir. El templo no ha sido reconstruido desde que estos dos eventos ocurrieron, en un intervalo después de la semana 62. Y dice que este intervalo seguiría en guerras hasta el final. Y esta ha sido la historia de esta tierra y ciudad desde entonces. Y todavía es que siguen de una guerra tras otra. Y Jerusalén ha conocido más guerras en los últimos años desde que los judíos volvieron a ellas que en mucho tiempo. Pueden ver el plan de Dios desarrollándose ante nuestros ojos. Estamos viviendo el final del versículo 26. Estamos justo en las guerras mencionadas allí, en este mismo momento, por lo que llegamos al versículo 27, que habla de los últimos 7 años, la última semana. Lo que estamos diciendo es esto, que todos estos versículos de la profecía, del 24 al 27, son sobre los judíos y Jerusalén. No son sobre la iglesia, no son sobre nosotros, los cristianos o los gentiles, son sobre Jerusalén y los judíos, la nación de Dios. Y que cuando rechazaron a su príncipe ungido, el reloj de Dios se detuvo para Israel. Y se detendrá hasta que comience la 70ª semana. Entonces empezará a hacer tic-tac de nuevo. En lo que respecta a Israel, el reloj de Dios se ha detenido y por lo tanto las 70 semanas, los 490 años, aún no se han completado. Ahora estamos acostumbrados a esto. Tal vez esta semana en su trabajo usted dijo que trabajó 48 horas. Eso no significa que hayas trabajado 48 horas sin parar. Probablemente hayas trabajado 9 horas en 5 días y el sábado. O suponiendo que les pregunte cuánto tiempo han estado en Guilford y digan: bueno, nos mudamos aquí hace 10 años, pero pasamos 6 meses del año en el sur de Francia, así que supongo que hemos estado aquí 5 años. Ya que ven que pueden estirar el tiempo de esa forma, es un total. Y el total de los tratos de Dios con Israel es 490 años. Pero durante esta brecha, entre las 69 y las 70, nosotros los gentiles somos los herederos de la salvación. Pero cuando llega la última semana, los últimos 7 años en la historia de Israel, lo que sucederá es que se habla de un príncipe que les hará cosas terribles a ellos. Un gobernante que comenzará ese periodo de 7 años haciendo un tratado con ellos que ellos firmarán y por el cual serán engañados. Y luego, a la mitad de los 7 años, después de 3 años y medio, se volverá contra ellos y prohibirá que se practique la fe judía, prohibiendo los sacrificios, y desolará su santo templo. ¿Quién es este? Hemos oído hablar de él antes, lo hemos estado estudiando en capítulos anteriores. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 11, capítulo 12 y capítulo 13, habla sobre los 3 años y medio, los 42 meses, los 1260 días de terribles problemas bajo el anticristo. Aquí nos enfrentamos a nuestro viejo enemigo, el último dictador mundial, que desatará su odio contra los judíos. Jerusalén sufrirá más en esos últimos 3 años y medio de lo que jamás ha sufrido.
pero alabado sea Dios por lo que hará. Es la forma en que Dios los prepara para el final, la etapa final de su gloriosa historia. Y esto es la venida de Jesucristo para derrotar al anticristo. Y los judíos mirarán al que traspasaron y creerán. ¿Y cuál será el resultado? Será que su iniquidad ha sido expiada, su pecado terminará, su transgresión se irá, y la justicia será establecida. Y por primera vez Israel cumplirá su vocación divina. Y cuando Israel se vuelva a Dios, las naciones del mundo se volverán a ella, para buscar a su Dios en todo el mundo. En todo el mundo. Y los tratos de Dios con Israel se habrán terminado. Y los 490 años habrán terminado. Los últimos 7 años, la noche más terrible y más oscura antes del amanecer. E Israel se salvará como una nación. No puedo dar otro sentido a este pasaje que la imagen que les he dado. Hay unos o dos problemas menores en mi interpretación. Podemos discutirlos en privado. Pero me parece que, tomando estos versículos en su significado más simple, esto es lo que Dios está diciendo. Y esto es lo que va a hacer por su pueblo antiguo. Debo terminar. Estamos viviendo en esta profecía. Estamos viviendo al final del versículo 26. Estamos esperando que ocurra el versículo 27. Como Daniel estudió la Biblia para ver qué sucedería después, así debemos hacerlo nosotros. Como Daniel fue llevado a oración por su nación, creo que nosotros también, para que podamos reclamar la palabra de Dios, reclamar su gloria y su honor. La oración del Señor sigue siendo la oración más maravillosa que he leído o escuchado o utilizado, y resume perfectamente el estudio de la Biblia. Déjenme resumirlo así. La oración de Daniel: santificado sea tu nombre. La respuesta de Gabriel: venga tu reino. Nuestra respuesta hoy: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén.